de, de las columnas, y en este caso estamos analizando la situación de las columnas cortas, diría yo, o en general digamos, la teoría que se aplica a la determinación de las reacciones de la columna en su aspecto importante, que es la fuerza axial de compresión, que es la más destacada y que está acompañada siempre por el momento flector. Entonces, es un elemento como la columna que es sometido a flexo-compresión. Entonces, vamos a mirar, vamos a compartir pantalla para mirar. Escúchenme un momento mientras busco yo algo que es importante aquí. Bueno, vamos a mirar lo referente a las condiciones en que responde la columna. Vamos a observar a partir de, digamos, de este esquema en el que podemos apreciar la sección transversal, digamos. Sí. Y aún no está grabando, ingeniero. Muchas gracias, Andrea, muy amable. Muy bien, entonces observemos que aquí tenemos una sección transversal B por H, sí, en efecto. Habría que colocarle la dimensión en este sentido, que es H. Muy bien, la dimensión B por H tendríamos una, pues una disposición de acero de refuerzo en el contorno, ¿cierto? Esta disposición de acero de refuerzo en el contorno, pues la he colocado arbitrariamente y puede ser así en un momento dado. Lo ideal o lo que se pretende siempre es que haya el mismo número de barras por cara, pero si eso no es así, no hay problema. Aquí tendríamos 3 barras por la cara más pequeña y 4 barras por la cara más grande. De todas maneras, tendremos una sección transversal B por H, que significa área total, AG igual a área total o área bruta, que recuerden que su índice G es de la palabra o la expresión en inglés gross, tiene un significado de bruto, bueno, tiene unos significados muy feos en inglés, ¿no? Dice que aparte de bruto, es torpe, asqueroso, bueno, un poco de cosas, pero de todas maneras aquí está empleado como en su índice G, área bruta, en inglés, ¿no? Tendríamos entonces que es igual a B por H, A sub ST, que sería el área total de refuerzo longitudinal en la columna, constituido entonces por las 4 barras en este sentido, son 8 y 2, 10 barras que habrían en todo el contorno de la columna, y ese es el refuerzo longitudinal en la columna.
consideramos que por el centroide geométrico, o por el centro geométrico de la sección transversal de la columna, en este caso, una columna rectangular, tendríamos que este pasaría pues, por el centro de, de esta misma, ¿no? Tomando cualquier medida, trazando diagonales o trazando AB medios y H medios y uniendo esos ejes. En ese punto encontramos el centroide geométrico. Yo trato de identificar el centroide geométrico o el eje centroidal con una línea raya, punto, raya, punto, raya, punto, y decimos que es eje centroidal. De todas maneras, lo vamos a ver, habrá un eje neutro que siempre está a veces a la izquierda, a veces a la derecha, es decir, a veces más alejado del eje centroidal y a veces más cercano. Digamos, el eje centroidal es fijo porque depende de la situación de la geometría y de la disposición que tenga el acero de refuerzo. En cambio, el eje neutro va a depender del momento actuante, del momento actuante, el momento que actúa sobre una columna, ese es el que impondrá la posición del eje neutro. Este eje neutro lo he colocado aquí temporalmente y lo identifico como raya 2 puntos, raya 2 puntos, raya 2 puntos. He colocado un color verde para diferenciarlo del eje centroidal y lo he colocado a la izquierda con el encabezamiento N, ¿no? Entonces tenemos que se me ha dado a mí por colocarlo acá a la izquierda, como les digo, este se está moviendo siempre dependiendo de la magnitud del momento actuante y de la carga axial, por supuesto. Entonces, en este caso lo he colocado a la izquierda y se puede afirmar que a partir del eje neutro, o el eje neutro, mejor dicho, se encuentra a una distancia C de la fibra más comprimida del concreto. Siempre C. Si C está hacia acá, quiere decir que todas estas barras que están aquí a la derecha del eje neutro están trabajando con presión. Unas más, otras menos, dependiendo de la posición de ellas. Más trabajan a la compresión las más alejadas, luego estas menos y estas mucho menos. Pero todas estas barras que están aquí están trabajando a la compresión y las puedo llamar a prima su S. Y las barras que están en el lado opuesto de C, de la profundidad C, o sea, al otro lado, diríamos que este sería la distancia H menos C. En este sitio, las barras que se encuentran están trabajando con A su S, están trabajando a la tracción. Tengamos en cuenta eso. Entonces, podemos decir que A su S y A' su S constituyen el área total de la sección transversal, o sea, el área total longitudinal, que la apreciamos como un corte transversal, entonces sería A su S más A' su S, que estaría aquí, A su S más A' su S, que constituye toda la armadura de la columna, A su ST, como se ha definido, ¿no? Acá arriba. Y luego, acá abajo podemos hablar de P sub T, que es cuantía de acero de refuerzo longitudinal en la columna. Esa cuantía se define como P sub T o Rho sub T, y que es igual al área total de refuerzo longitudinal que existe en la columna A su ST. Recuerden que involucra a las dos armaduras de tracción y de compresión, dividido sobre el área bruta A sub G que está en la parte superior. Esto conduce a obtener una cuantía que se llama así, P sub T o Rho sub T, y que en otros textos aparece como cuantía también P sub T o Rho sub G, perdón, P sub G o Rho sub G igual a su ST dividido entre A sub G. ¿Qué significa G, subíndice G gross, bruto? Y que realmente este subíndice aquí lo tomaría del subíndice del área bruta de la sección de concreto, ¿no? De la sección transversal total A sub G tiene su índice G por lo que hemos mencionado acá arriba, y la cuantía en esas ocasiones también puede llevar, en lugar de llevar su índice T, ojo que este su índice lo he colocado como a la altura de decir PT, ¿no? O ROT, no Rho sub T, es un subíndice, me disculpan por haber hecho, siempre es un subíndice. Entonces, esta es la cuantía de refuerzo. Vamos a mirar aquí un poquito y es que tenemos que tendríamos un área neta de concreto, de solo concreto, que sería el área neta de concreto sería igual al área total menos el área de refuerzo a su ST. Le quitamos las barras de refuerzo y quedaría solo el concreto, área neta de concreto, ¿no?
Entonces, con base en eso, pues teniendo en cuenta además otras especificaciones u otras, digamos, directrices de las disposiciones, dice que los límites de cuantía de refuerzo longitudinal, Rho sub T o P sub T, estará entre 0.01 y 0.04 según la norma sismo resistente, ¿no? Entonces, como mínimo será la cuantía de 0.01 y como máximo de 0.04, recordando que es Rho sub T o P sub T es igual a su ST sobre AG, ¿cierto? Eso significa más o menos el 1%, la cuantía sería como el 1% del área bruta, la mínima, y la máxima como el 4% del área bruta. Esto es una norma sismo resistente del 2010. La ASU-ST mínima sería igual, entonces la cuantía mínima, o sea, aquí me faltaría ponerle mínimo, ¿cierto? Sería bueno, en general, digamos, acá ya le coloco P sub T, bueno, pongámosle mínimo aquí. Y aquí sería P sub T máximo, multiplicado por AG. Para obtener entonces el ASU-ST mínima sería igual a la cuantía mínima multiplicada por el área bruta, sería 0.01 por A sub G, y el ASU-ST máxima, Rho sub máxima o P sub máximo multiplicado por AG, y sería igual a 0.04 de AG. Habría que mirar entonces qué área tiene la columna, supongan una columna de 50 por 40, sería 2.000 centímetros cuadrados. 55 por 420, sí, 2.000 centímetros, una sección transversal de 40 por 50 serían 2.000 centímetros cuadrados, que multiplicados por esto me darían 20 centímetros, ¿no? Y en este caso haría 0.04 por 2.000, daría 80 centímetros de acero de refuerzo y acá 20 centímetros. Miren entonces cómo de todas maneras esa cuantía es significativa. En el ACI del 18, aparece una cuantía que es mayor o igual que 0.01, se coincide, pero menor o igual que 0.08. Esto es de los americanos, ellos en realidad utilizan unas mayores cuantías por múltiples razones, porque hacen mejor control de calidad, porque tienen mayor técnica, una tecnología en la construcción, y bueno, y utilizan una cuantía que de pronto para nosotros es muy alta. Y así ha sido siempre. Yo aprendí cuando estudiante que la cuantía mínima era 0.01 y la máxima 0.08. Eso significaría, imagínense, 0.8 para una hipotética columna que decíamos de 40 por 50, que la armadura de refuerzo no sería 80, sino 160 centímetros cuadrados. Eso significaría que como 160, como 32 varillas de pulgada, por decir, para una sección de esas. Bueno, aquí debajo aparece una cuantía Rho sub T o P sub T mayor o igual que 0.01, menor o igual que 0.06 la máxima. Esto era cuando la norma sismo resistente del 98, que antecede a la norma actual, daba las recomendaciones de la cuantía mínima de 0.1 y la máxima de 0.06. O sea, imagínense que esta cuantía, según el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, que fue el primero que salió, era igual a esta. Luego la norma sismo resistente del 98 la bajó un 2%. Y ahora la del 2010 la volvió a bajar un 2% más y estamos con una cuantía máxima de 0.04. Se afirma que ello es sobre todo por evitar las congestiones de aceros de refuerzo en los nudos donde confluyen, en un nudo de un pórtico tridimensional, imagínense ustedes, de concreto armado, una columna por allá en el centro, en algún piso cualquiera, donde en ese nudo confluyen la columna superior e inferior y confluyen vigas en las dos direcciones X y Y. Y se forma un dado en ese sitio donde confluyen todos estos, digamos, serían 2, 4, 6 elementos, conformarían un dado de 6 caras y ese dado está congestionado y atravesado por aceros de refuerzo en todas las direcciones X, Y y Z.
y además tiene que llevar acero de refuerzo transversal para la columna, o sea, ahí habrían flejes o espirales, de manera que eso hace que se congestione mucho, salvo que la columna sea o las secciones de los elementos sean grandes, de lo contrario se va a congestionar mucho. Y entonces se dice que esa es una de las preocupaciones grandes y por ello que se coloque esta cuantía como máximo para evitar congestiones muy grandes. Bueno, sigamos en una parte aquí. Yo he hecho estos dibujitos, pero vamos a volver sobre ellos. Digamos, he colocado tres situaciones. No está bien definido todavía, dejémoslo ahí, luego explico. Bueno, pongámosle algo como que... no, dejémoslo ahí. Quiero es como indicar, hablemos de este caso A, de este caso B y de este caso C. Este rectángulo azul diría que es el bloque de compresiones de Whitney. Cuando la fuerza actuante está en todo el centro, o sea, este es el eje centroidal, cuando está en todo el centro, genera respuesta uniforme de toda la sección transversal de la columna, tanto del concreto como de las barras de acero. Todas trabajarían hacia arriba en igual forma y el concreto trabajaría con un esfuerzo que aquí sería de 0.85 de prima C y la profundidad del bloque sería A igual a todo H de la columna, ¿no? A, que es la profundidad del bloque de Wigner, sería igual a H. En este caso es cuando no hay momento flector, cuando no hay excentricidad. La fuerza no se desplaza a ningún lado, aunque aquí aparentemente está un poco corrido. Diríamos que... No, estaba mejor antes. Bueno. Diríamos que la fuerza actuante está en efecto trabajando en esa parte, está aplicada en el centroide de la sección transversal. ¿Qué diría? Que la respuesta es uniforme, que la profundidad del eje neutro, perdón, aquí el eje neutro no aparece por ningún lado, no puede aparecer en ninguna parte, desaparecido totalmente. El eje neutro empieza a aparecer cuando hay un momento flector. De lo contrario, no aparece. Solamente está el eje centroidal. Entonces tendríamos aquí, repito, que la profundidad del bloque de Whitney, que sería este rectángulo, sería A, y que ocupa todo el ancho de la columna, o toda esta magnitud, que sería H, según lo que mirábamos antes, ¿no? H es de esta magnitud, mientras B es esta. Entonces tendríamos que A es igual a H. Ya en un segundo caso lo veremos, luego volvemos en detalle, cuando hay un momento. El momento genera excentricidad y aquí ya habría una pequeña excentricidad, lo cual implicaría la aparición de un eje que no lo he colocado. Luego, cuando vuelva a hablar sobre esto, reduciré este bloque el bloque de Whitney, lo reduciré, ya lo veremos. Y digamos que hay una excentricidad, ya aquí ya hay una excentricidad, la fuerza se desplazó hacia la derecha, ¿no? Lo que quiere decir que el momento flector está actuando en sentido horario. ¿Para qué? Para que se haya desplazado la fuerza, porque la fuerza por esa distancia me reemplaza al momento flector. Y en caso extremo, digamos, si este es A y este es el caso B y este es el caso C, es cuando el momento flector es tan grande que da una excentricidad supremamente grande y a la fuerza la saca de la sección transversal y sale hacia afuera, y en consecuencia habrán situaciones en las que este bloque se reduciría notablemente, lo vamos a ver más luego. O sea, en la medida que aumenta la excentricidad, el bloque se reduce. Y ya hay la aparición, no lo he colocado aquí, pero coloquémoslo por aquí, digamos, como para mostrarlo por aquí, este eje neutro aquí, y aparecería por acá. Bueno, pero luego vuelvo. Lo que quiero es como que nos concentremos en en el caso A. Luego volvemos y analizamos un poco más el caso B y el caso C. Entonces, en el caso A tengamos en cuenta que la fuerza está aplicada en el centroide. Valga la oportunidad de hablar con ustedes acerca del centroide. Miremos un poquito aquí. Voy a
a observar. Miremos lo que es centroide, centro geométrico y centroide. Bueno, centroide, centro de gravedad y centroide plástico, centro geométrico y centroide plástico, ¿no? Hablemos de centro geométrico, llamémoslo que esto se llama centro geométrico, centroide o centro de gravedad, ¿no? Y ya vemos que vamos a llamar también a esto centroide plástico. Tratemos de distinguir, entonces lo vamos a llamar CP. Si vemos una sección transversal de una columna, vamos a colocarle aquí una barra, vamos a otra barra aquí, otra barra aquí, y así procuramos, bueno, pongámosle también aquí 4 barras, es cuestión pues se me antoja a mí en este momento, ¿no? Realmente yo tengo la tendencia siempre a cuadrar el mismo número de barras por cara cuando ello lo permite. De lo contrario, pues tendría que colocar un número diferente en las caras que se tienen, pero generalmente si esta cara, que es la angosta y que tiene una magnitud de, o sea, que es B, y esta cara, que es H, si el cerco de barras paralelo al lado B tiene 4 en este lado, pues es lógico que en el otro lado también diga 4 para que haya una distribución simétrica. Y si el cerco de barras paralelas a la magnitud H de la columna tiene 4, pues 4 deben haber del otro lado. Si hay 5, 5 deben haber del otro lado. La idea es que haya una distribución uniforme en el contorno con el fin de garantizar como una simetría. Ojalá la simetría fuese polar, ¿no? Aquí la simetría es biaxial respecto a un eje X que pasaría por aquí, respecto a un eje Y en el sentido ortogonal. En todo caso, el hecho de que tengamos, supongamos jóvenes que tengamos una distribución simétrica en barras y todo. Supongamos que las barras esquineras, o bueno, todas mejor. Todas las barras son número 7, o sea, todas del mismo diámetro. Y que la dimensión de la columna, o sea, que la forma de la columna es rectangular. Si nosotros vamos a encontrar el centro de gravedad de la sección de concreto B por H, con seguridad que la vamos a encontrar por aquí. En un sitio que se llamará centro geométrico, ¿no? Entonces, o centro de gravedad. Si voy a analizar el centro de gravedad de las barras de refuerzo, me haría también en el mismo sitio porque tengo una disposición de refuerzo con el mismo número de barras que supuse del mismo diámetro y que rodea a todo el perímetro y que están equidistantes del mismo centro de gravedad de la sección del concreto. Entonces diríamos que aquí está coincidiendo el centro de gravedad de este y el centro de gravedad del acero. Esos dos que coinciden ahí nos garantizan que se llama centroide plástico. Cuando los dos centros de gravedad de los dos materiales, se encuentran en un determinado sitio, ese es el centroide plástico, ¿no? Entonces, digamos que aquí es fácil suponerlo porque ambos centros coinciden en el mismo punto, pero imagínense ustedes una columna de este tipo donde realmente tengamos que
La columna viene aquí así, voy a dibujar H. Digamos que voy a colocar el refuerzo, bueno, aquí cerremos aquí. Vamos a suponer que fuera la misma columna B por H, que vamos a colocar el refuerzo. Digamos, este lo coloco aquí, este lo coloco aquí, este aquí. Y coloco aquí, bueno, digamos que así. Y el refuerzo aquí. Pero no le coloco nada por acá. Entonces, las barras de refuerzo aquí no están, ¿no es cierto? En esta parte solamente hay en los tres costados y en consecuencia el centro de gravedad de la sección de concreto sigue estando allí mismo porque depende de la dimensión B por H, ¿sí? Y, escúcheme un momentico. Entonces tenemos el centro de gravedad del concreto allí mismo, pero el centro de gravedad de las barras de refuerzo se ha desplazado por acá. Entonces los dos no están coincidiendo, pero para que coincidan tenemos que encontrar un centro de gravedad que sea común a los dos. Entonces tendríamos que encontrar un centro de gravedad que sea común a los dos. Diríamos entonces que debo encontrar un centro de gravedad que estará por aquí. Entonces, digamos, que es el azul es el centro de gravedad del concreto, el rojo el centro de gravedad del acero, pero debemos encontrar un punto que sea común. Ese punto que es común como centro de gravedad para los dos se lo encuentra mediante la aplicación del teorema de Steiner, si no estoy mal. Y ese sería el centroide plástico, ¿sí? Entonces, el centro de gravedad que es común para los dos es el centroide plástico. Miren que aquí el centro de gravedad está aquí debajo, y no está coincidiendo, entonces nosotros tendríamos que, aquí está centro de gravedad igual a centroide, centro de gravedad igual a centroide plástico, pero aquí el centro de gravedad del concreto está por acá, el centro de gravedad de la sección de concreto está por aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y el centroide plástico está en otra posición, entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre centroide plástico y centro de gravedad, o centroide o centro geométrico, ¿no? Centroide plástico, entonces, un concepto en el que se considera que se han evaluado las áreas de refuerzo del concreto y del acero para encontrar un centro, diríamos, de gravedad común para los dos y que eso denomina centroide plástico. Podemos tener columnas también de diferente forma, lo cual conlleva a, por ejemplo, una columna de este tipo, ¿no? Sería una columna que tendría esta presentación. Una columna en forma de T recostada. Entonces nosotros tendríamos allí una geometría que habría que hallar el centro de gravedad de esta sección para la que es para la columna de esa manera, ¿no? Seguramente esté por aquí el centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad esté por aquí y pues el centroide plástico dependería entonces de la disposición del acero de refuerzo que hay aquí. Seguramente hay aquí seguramente hay esta situación. Habría que mirar en qué sitio nos va a dar el centro de gravedad bueno, quitémosle estas barras, digámoslo así. Digamos que solamente dejamos dos en el extremo y dejamos todas concentradas acá. Entonces podemos apreciar que el centro seguramente del acero de refuerzo está por acá, arrastrado por la mayor población de barras que hay aquí. Y entonces habría que hallar este centroide plástico
también que se localizará en algún sitio, puede ser por aquí, qué sé yo. En todo caso, el centroide plástico sería este. Entonces tengamos en cuenta una cosa centroide de gravedad y otro centroide plástico, que es el que generalmente se comenta, ¿no? Y a partir del cual generalmente se hacen los análisis de la capacidad digamos, de la respuesta de la columna a los efectos tanto de compresión como de flexión. Es el centroide plástico el referente, no el centroide geométrico, ¿no? Tengamos en cuenta eso. El centroide plástico es el referente para hacer análisis de respuesta, que ya lo veremos cómo se hace. Vamos a mirar entonces aquí, enlazados un poquito con este tema, donde dejamos un poco, o dejamos aquí, habíamos dejado esta parte que es el área neta de concreto. Entonces, miremos aquí, quiero retomar, miremos aquí y observemos de acuerdo a este caso que lo llamaría, digamos, este caso que se llamaría A, este caso que lo llamaría B y este caso que se llamaría C. Vamos a trabajar con este caso. Entonces, en este caso nosotros tenemos un área de refuerzo que está distribuida en todo el contorno. O como podría ser otra cosa, ¿no? Podría ser que esté distribuida solamente en las dos caras opuestas. Eso no habría problema. En todo caso, digamos que en este caso estamos definiendo esa situación. Entonces, miremos el caso A, digamos, tratémoslo de llevar, a ver si lo puedo traer. No lo puedo traer de aquí, tal cosa, si lo pudiera. No, dejémoslo así. En todo caso, lo voy a duplicar. Duplicar diapositiva y me voy a colocar aquí en este sitio de esta diapositiva. Voy a suprimir esto para poder hablar sobre el caso. Bueno. Sí, voy a quitar todo esto. Muy bien, entonces estamos en este caso y vamos a mirar. Vamos a observar que tenemos aquí un área que es el A sub G, que es el área total. También tenemos un área del refuerzo, que es A sub ST. ¿Qué tendríamos más? Digamos que la sección transversal B por H está constituida por un material que es F'C, en concreto, cualquiera que sea. Está constituida por unas barras de refuerzo que tienen un esfuerzo de P sub Y. Entonces, concreto trabajará con esfuerzo de F'C y acero trabajará con P sub Y. ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos una fuerza actuante llamada P sub U, y que esa P sub U va a ser igual a phi P sub N. ¿Sí? Recuerden que como en el método, cuando vimos el análisis por flexión para vigas en el curso precedente, decíamos que M sub U era igual a phi por M sub N. Aquí podemos también decir que la carga P sub U es igual a phi por P sub N. Bueno, entonces recordemos que phi en este caso era 0.9. Y aquí en este caso phi va a tener dos valores que dependen, entonces A sería 0.65 y B 0.75. ¿No?
punto 90, digamos, en este caso el valor del phi era más alto cuando hablamos de flexión pura en vigas. Aquí cuando estamos hablando a flexocompresión, vamos a utilizar esto en la flexión pura, ¿no? Entonces, cuando ahorita entremos aquí, vamos a considerar que existe esto a flexión pura. Acá a flexocompresión tendríamos M sub igual a phi M sub N, pero que se va a regir por estos, digamos, por este phi. Una cosa es flexión pura y otra cosa es flexocompresión, donde va a haber flexión y compresión en elementos columnas. Entonces, digamos que este es caso que ya lo vimos, quitémoslo de aquí para que no nos genere confusión. Lo pasado, ahorita estamos mirando flexocompresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que phi va a tener un valor de 0.65 para columnas que tienen refuerzo transversal en aros o en estribos, ¿no? Cuando hay estribos como refuerzo transversal existen estribos o flejes. Y phi será igual a 0.75 cuando el refuerzo transversal es una espiral. O sea, es cuando el refuerzo transversal o la columna es hinchada, como hemos dicho. Entonces, miren que phi va a tener esa situación. Entonces, vamos a tener nosotros, entonces, que encontrar la carga de diseño premultiplicando a la carga nominal por el valor phi, que dependerá entonces de si la columna está reforzada transversalmente con estribos o si está reforzada en espiral. Lo mismo le ocurrirá al momento. El momento optará por el valor de phi dependiendo de una o de otra situación. ¿Listo? También vale la pena como hablar aquí del valor de digamos, del valor de FAC. Voy a colocarlo aquí. FAC es un valor que lo vamos a necesitar luego, FAC, así. Así lo llamo yo, realmente en la norma no aparece eso, ¿no? Entonces, A también y B. Este valor va a adoptar, este valor o este factor, así denominado FAC, va a adoptar dos valores. El uno sería 0.75 y el otro sería 0.80. También, ojo, si el refuerzo es en estribos, tomará ese valor. Y si el refuerzo transversal es en espiral, está como raro esto, es 0.80. Si el refuerzo es en espiral. Entonces vamos a tener cuestiones que van a afectar a los valores que vamos a encontrar de respuesta del concreto y del acero, ¿no? Entonces, miren entonces cómo inciden. Los factores se vuelven más pequeños cuando la columna está armada transversalmente con flejes o con estribos. Si son estribos, FAC vale 0.75 y si son estribos, phi vale 0.65. Y mejora la situación de FAC y de phi cuando el refuerzo transversal en espiral, FAC es 0.8 y phi es 0.75. Entonces, miren la incidencia, ¿no? En efecto, por experiencias en el mundo, por experiencias en laboratorio, se sabe que una columna que es reforzada transversalmente con una espiral, ya sea esta espiral circular o espiral cuadrada o qué sé yo, que lleve la forma de las barras de refuerzo que están dispuestas longitudinalmente, ¿no? Entonces, esa espiral tendrá un paso, el paso de la espiral que ustedes conocen. Ese paso de la espiral será más estrecho o más amplio de acuerdo a las necesidades, pero estará sujeto a unas disposiciones de la norma. Se dice que las secciones de concreto que están aquí dentro de las barras de refuerzo con refuerzo transversal en forma de estribos, pues está confinado bien con un fleje que llegue y sale de aquí con un gancho de 135 grados, da la vuelta completa y cierra con un gancho de 135 grados. Y además habrán otros flejes en forma romboidal, como lo vimos al comienzo en el texto de Jorge Segura. Entonces, habrán otros tantos
Pero de todas maneras es una manera de confinar con refuerzo transversal en estribos, pero se dice que si el refuerzo es en espiral continua, entonces va a tener un mejor confinamiento el concreto que está ahí dentro. Y por tanto, el mejor confinamiento garantiza una mejor respuesta y por tanto, pues porque garantiza una mejor respuesta, los factores de reducción son menores. No es, aquí se reducen un 35%, aquí se reducen un 25% para el efecto de phi, ¿no? De todas maneras, la reducción es notable y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las columnas son elementos de mucho mayor cuidado en el diseño, recordando que el factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad siempre es igual al factor de mayoración dividido sobre el factor de reducción de capacidad de la sección. Si este valor se reduce, si en vigas por fricción pura este era 0.9 y ahora se baja, digamos, a 0.75 o a 0.65, pues el factor de seguridad se va a aumentar si nosotros mantenemos U como tal igual arriba, ¿no? Si lo mantenemos el U con el mismo condición de mayoración, en la medida que se reduzca phi, se va a aumentar el factor de seguridad para el diseño de columnas. Esa es la razón. Muy bien. Entonces tengamos en cuenta esta situación. Y vamos entonces a mirar lo siguiente. Miremos que vamos a encontrar la respuesta. Y la respuesta la vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a mirar que hay una carga P sub U. Vamos a observar que de abajo hacia arriba, voy a poner un color para que se distinga un poco. Pongo aquí y voy a decir que voy a subir un poquito más este rectángulo de compresiones hasta este punto, ¿no? Este rectángulo de compresiones diría que es de profundidad A igual a H. Entonces nos vamos a tener nosotros una respuesta. Si este es el valor del bloque de Whitney como 0.85 de F'C, ¿no? Esa es la magnitud en cualquier parte, 0.85 de F'C, y vamos a multiplicar por A y por B, o por H y por B, porque al fin y al cabo, pues esto es B, ¿cierto? Y esto es H. Entonces, como H es igual a B, entonces podemos decir perfectamente que la respuesta de la reacción de este bloque de compresiones aquí, este bloque de compresiones, perdón, vámonos aquí de otro color como para que este bloque de compresiones me va a responder con este vector hacia arriba, aplicado en la misma línea de acción, pero en dirección opuesta, ¿no? Y entonces este sería P sub NC, o sea, sería P sub NC. Perdón, voy a quitarle un poquito esto para que se note mejor. Voy a ponerle un solo color. Voy a colocarle este valor, este. Va a decir que el concreto va a responder con una fuerza que va a llamarse P sub NC, donde P sub NC es respuesta axial a la compresión. Bueno, respuesta axial nominal, ¿no? Nominal a la compresión. De parte del concreto, ¿no? Esto lo va a hacer el concreto. P sub NC, por eso es su índice C del concreto. Entonces vendría a ser del concreto. Entonces tendríamos nosotros entonces vamos a tener una respuesta axial nominal a la compresión por parte del concreto, digamos así, por parte del concreto. Entonces tendríamos también una respuesta, digamos aquí, de parte de las barras de refuerzo. Esta barra de refuerzo respondería aquí así, esta también aquí así. Y todas ellas, estas
barras de refuerzo, estarían dando unas fuerzas de respuesta que la podríamos llamar F sub S, digamos, llamarla, la voy a colocar aquí abajo, F sub S1, la siguiente F sub S2, bueno, la voy a colocar más abajo para que no me congestione, F sub S2, la tercera sería F sub S3 y la cuarta sería F sub S4. Entonces, ¿qué sería F sub S? F sub S I es respuesta axial, digamos, de la fila de refuerzo, nominal, ¿no? Nominal. Bueno, no le voy a poner nominal se lo pongo más luego, nominal. Respuesta axial de cada fila de refuerzo, refuerzo I, ¿no? La fila de refuerzo I, F sub S1, F sub S2, F sub S3. Entonces, todas estas me van a concurrir para dar una respuesta nominal total, o sea, todas estas, ¿cierto? Esta, más esta, bueno, y más esta, me van a conducir a una fuerza de respuesta que se llama P sub NS, ¿no? P sub NS. Entonces, sería P sub NS. Entonces, tendríamos nosotros aquí que P sub NS viene a ser igual a la sumatoria de las fuerzas F sub SI, en este caso, desde I igual 1 hasta N, digamos, hasta I igual 4 en este caso, ¿no? Porque son 4 filas. Entonces tendríamos que P sub NS es respuesta axial nominal a la compresión, bueno, del acero, no voy a decir, del acero de refuerzo. Lo voy a dejar en general así. No voy a decir a la compresión, porque hay veces que no es a la compresión, a veces a la tracción, pero pues a decir respuesta nominal, estamos viendo aquí que todas están respondiendo hacia arriba, todas, porque la fuerza actuante P sub está actuando hacia abajo. Entonces, la primera que encuentro, la del concreto, en la misma línea de acción, pero en dirección opuesta, está P sub NC, que ya la hemos definido como tal. Esta sí responde a la compresión. El acero lo voy a dejar sin decirle, porque el acero a veces trabaja la tracción, a veces la compresión. En este caso particular está trabajando la compresión porque está yéndose en contra de la fuerza axial actuante. Entonces digo respuesta axial nominal del acero de refuerzo. Entonces tendría yo que aquí vamos a tener una fuerza nominal total que va a ser igual, o sea, una respuesta nominal total, ¿no? Que viene a ser igual a la suma de las respuestas de los dos materiales, que sería P sub NC más P sub NS. Y de esa manera tendremos este P sub N, ¿no? O sea, tendríamos entonces que la respuesta nominal sería P sub N, la respuesta, hablemos de la respuesta P sub, de respuesta de diseño sería igual a phi por P sub N. Entonces nosotros tendríamos eso. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? En la siguiente parte, calculemos qué es P sub NC, cómo se calcula P sub NC y cómo se calcula F sub SI o P sub NS. En todo caso, la respuesta nominal de la columna está dada por el concurso de los dos materiales, de la respuesta nominal del concreto más la respuesta nominal del acero. Finalmente, la respuesta de diseño será igual a phi, que premultiplica a P sub N. P sub N es P sub NC más P sub NS. Pasemos a la siguiente y tratamos de mirar esta situación. Entonces, miremos aquí lo que estamos diciendo en las páginas precedentes. ¿Qué decimos? Que P sub N, digamos que P sub NC
sería una fuerza de respuesta, pero la vamos a trabajar con el concreto. Entonces diremos que es por parte del concreto. Sería igual entonces al área neta del concreto multiplicada por el esfuerzo del bloque, que es 0.85 F'C. Entonces recuérdenlo, aquí lo tenemos, es 0.85 F'C. Pero entonces nosotros tenemos que mirar que vamos a trabajar con el área neta, ¿no es cierto? El área neta la tenemos calculada por acá. Área neta es igual a sub G menos A sub ST, área neta del concreto. Entonces estaríamos tomando nuevamente entonces que esta respuesta nominal del concreto sería igual entonces a sub n, que es, entonces vamos a cambiar el orden de los factores, voy a decir que es 0.85 F'C, que multiplica a sub G menos A sub ST. Y entonces tendríamos esa respuesta nominal del concreto. Vamos a mirar la respuesta nominal del acero. Entonces la respuesta nominal del acero será igual al área del acero, A sub ST, multiplicado por el esfuerzo del acero, F sub Y. ¿Sí? Entonces tendríamos esa situación. Total es que vamos a sumar los dos valores y tendríamos entonces que P sub N, que es igual a P sub N, bueno, ya lo vimos en la página anterior, que es igual a P sub NC, sería 0.85 de F'C, que multiplica a sub G menos A sub ST, y que luego sumamos el A sub ST multiplicado por el F sub Y. De esa manera obtendríamos una respuesta que en otros momentos, discúlpeme, lo voy a mirar ahorita porque de lo contrario no tengo forma de mirarlo aquí, no hay forma. Tendría que salir un momentico, me disculpan porque quiero estar en coincidencia con lo que estamos hablando. Vamos a hablar luego sobre unos puntos en los cuales sí, en efecto, mire, como vamos a hablar más luego, ese valor lo llamo yo P sub 0, pero en particular, ¿no? P sub 0 es igual a 0.85 C por AG menos A sub ST más A sub ST por F sub Y. Entonces quería estar es como mirando, tal vez no lo están mirando ustedes, pero se los voy a mostrar luego. Entonces, tal vez no lo están mirando porque realmente es quien hizo el cambio fui yo. En todo caso, estoy en la parte de estoy en la parte correspondiente a la documento, columnas, bueno. Entonces, estoy en esta parte donde tengo a este valor que yo lo llamo, particularmente lo llamo, por allá lo llamo, lo veremos luego, lo llamo P sub 0, y así lo llaman las normas, pero por el momento llamémoslo P sub n, ¿no? Pero en particular por allá lo vamos a ver P sub 0. Este es una respuesta nominal y se dice entonces que P sub será igual a phi, ¿no? Que multiplica a, en este caso, 0.85, recuerden, bueno, quitémoslo de aquí para significar que, bueno, dejémoslo ahí, P sub 0, dejémoslo ahí, no lo vamos a requerir ahorita, pero veamos esto. Decimos que P sub debe ser igual, o sea, la respuesta de la columna de diseño va a ser igual a phi multiplicado por P sub n. Y P sub n es todo este valor, entonces vamos a tener P sub igual a phi, que multiplica al valor de 0.85 por F'C, que multiplica a sub G menos A sub ST, que multiplica el siguiente sumando, que es A sub ST, multiplicado por F sub Y. Entonces tendríamos nosotros que sería la carga axial.
¿Qué ocurre aquí? Que esta es una carga axial para el caso que hemos visto A, ¿no? El caso A. Este caso A donde la fuerza está en el centro, aplicada en el centroide plástico, digamos, en el centroide plástico. Aquí no hay excentricidad alguna. Está aplicado en el centroide plástico y por tanto obtiene reacción del concreto en el puro centro, en el mismo punto de aplicación de la fuerza P sub, pero en dirección opuesta, y tendremos las barras de refuerzo que ellas van a trabajar en igual forma, todas van a tener un mismo valor, F sub S1, F sub S2, F sub S3, F sub S4, que a la postre nos van a dar la suma de todo y será la suma de las áreas de refuerzo multiplicadas por F sub Y, como lo estamos haciendo aquí. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? El acero, todo el acero de refuerzo, que es trabajando de igual manera con la misma intensidad, y el concreto, una fuerza puntual aplicada, pues idealizada, ¿no? Que es puntual, porque el concreto trabaja como el acero en todo el área, en todo el área. Lo que estamos es idealizando de que la respuesta del concreto se concentra en una sola respuesta llamada P sub NC. Pero en efecto, él trabaja en todo el área con su esfuerzo F', punto 85 F'. Bueno, entonces aquí tenemos que una respuesta... Perdón, un momentico aquí que tengo alguna dificultad. Bueno. Entonces, tenemos una fuerza de respuesta P sub, que sería igual a esto. Pero recuerden que es del caso A. O sea, caso A. En el caso A, no hay momento flector, no hay excentricidad. De manera que la respuesta es esta. Entonces, frente a esa situación, tenemos una respuesta, digamos, del concreto y del acero para una condición donde no hay excentricidad. Y por tanto, podemos plantear otras expresiones mucho más exigentes, como esta, que sería la P sub máxima. P sub máxima que puede soportar una columna para una condición de excentricidad nula, ¿no? Entonces sería igual a este. Y lo premultiplicamos por FAC. Y este FAC premultiplica a phi. Y phi pues está premultiplicando a 0.85 F'C, que multiplica a sub G menos a sub St más a sub St por F sub Y. Y de aquí que tenemos la carga máxima permisible para una condición donde, digamos, el momento actuante M sub, el momento M sub es 0, por tanto, la excentricidad, que es igual a M sub sobre P sub, es igual a 0. Y por tanto, esta es una carga axial máxima permisible para una condición ideal, ¿sí? En la cual no hay momento flector. El momento flector es 0, solamente hay carga axial. Entonces, de esa manera se va a encontrar. ¿Qué va a tomar este valor de P sub máximo? 4 valores distintos, dependiendo de lo que sea. Si estamos con... Hay 4 valores, diría yo, no, 2 valores distintos, ¿no? El uno sería que este FAC, hablemos de que fuera con flejes transversales o con estribos, este FAC sería 0.75 y este phi sería 0.65, que multiplica toda esta cantidad que está entre corchetes. Y otro valor que tomaría es cuando la columna está armada con flejes, no estribos, sino con una armadura transversal en espiral. Entonces, FAC valdría 0.8 y phi valdría 0.75. De esa manera obtendríamos 2 valores distintos de respuesta de esa columna con los mismos materiales, supuesto el mismo concreto, el mismo acero, la misma dimensión transversal, todo, pero a la luz de una
condición armada con flejes transversales o armada con una espiral de refuerzo transversal. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Muy bien, entonces con base en esto, vamos a pensar en la situación B y en la situación C. Miren ustedes que vamos a entrar en esta parte. Digamos que esta parte ya fue considerada y que ya encontramos para esto, ya encontramos una situación, digamos, un P sub máximo. Ya lo encontramos. Que en este caso tiene un valor que hay que averiguarlo dependiendo de las condiciones y que el M sub es 0. Vamos a mirar el caso B y el caso C. Discúlpeme un segundito, por favor, hago un alto, un momento. Hago una pausa, por favor. Muy bien, entonces volvemos. Miramos entonces que esta es una situación analizada. Esta es una situación a analizar y que vamos a aprovechar, digamos, estas gráficas que están aquí para poder explicar esto. Yo tengo una fuerza entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, voy a quitar esta parte de aquí, que ya está definida. Yo diría que voy a emplear esta situación donde vamos a tener la fuerza que ya no está en el centro,
del centroide plástico, sino que se ha desplazado un poco a la derecha y hay una magnitud E, o sea, una distancia entre el eje que pasa por el centroide plástico y la posición de nuestra fuerza PSU. Esto implica que digamos, el bloque de compresiones empieza a desaparecer como tal, como estaba antes, y se empieza a reducir. Diríamos que frente a esta situación me está indicando que la fuerza axial está en ese sentido y por tanto que tengo yo un momento flexionante que está acompañando la fuerza que es de este estilo, ¿no? O sea, es un momento en este sentido. No lo dibujo aquí porque sería redundante, porque aquí lo único que puedo colocar es el valor de la fuerza, PSU, ¿no? PSU con esta excentricidad. Entonces, PSU por E me va a dar el momento. Volvería yo a la fuerza al estado original y aparecería fuerza axial en el centroide plástico y momento flexionante, ¿sí? Digamos que si nosotros contemplamos esta situación, aquí podría decir que está en esa posición y allí sí podría decir yo, obviamente quitando nuestra excentricidad de allí, sino que la fuerza estaría como en esta condición, pero la voy a acompañar de un momento flector. Bueno, voy a colocar en rojo para visualizarlo mejor. Entonces tendría yo un momento aquí. Entonces tendría una carga axial P sub, ¿cierto? Y un momento flector M sub. Esta condición para que me desaparezca ese vector que en efecto viene acompañado y que este vector sería M sub V, que sería relativamente pequeño, me lo voy a imaginar pequeño, un momento pequeño que me daría lugar a una excentricidad que sería el resultado de M sub V dividido entre P sub, que sería un valor de una excentricidad relativamente pequeña. Entonces, eso me conduciría a la situación que estábamos explicando antes. Ahora vamos a pensar que este también es lo mismo. Diría yo que voy a trasladar esta fuerza aquí. Voy a quitar temporalmente esta excentricidad y voy a decir que aquí habría un momento igual que en el caso anterior, pero un momento mucho más grande. Diríamos que tendríamos P sub aquí también y tendríamos un M sub C. Vamos a suponer que aquí fuese, por decir algo, de 20 toneladas metro y que aquí fuese de 30 toneladas metro. Entonces, toneladas metro. Bueno, entonces, si este es de 30 toneladas y este de 20, por supuesto, cuando yo encuentre este que A sub B, para el caso B y este E sub C, tendríamos que estaríamos dividiendo M sub C de 30 toneladas dividido sobre la misma carga axial, tendríamos una excentricidad E sub C mayor que E sub B, lo cual implicaría entonces el desplazamiento de mayor forma del vector que estamos viendo aquí, este vector de fuerzas. Entonces, voy a tratar de volver a la condición original. Quería mostrar era de E sub B y E sub C, que son magnitudes que van variando en la medida que pues las solicitaciones varíen, ¿no? Si tenemos la fuerza axial constante, pero el momento actuante se incrementa, pues la excentricidad se incrementa. Podría ser lo contrario, que el momento se mantenga quieto y que la carga axial sea la que disminuye o aumenta. Si el momento está quieto en ambos casos, digamos que M sub B fuese igual a M sub C, o sea, 20 toneladas y 20 toneladas, y que la carga axial fuese la que prácticamente se disminuye, que aquí era, por decir algo, 50 y que acá se volvió 30, entonces también la excentricidad va a variar en esas condiciones. Entonces, lo que quiere decir que nuestra excentricidad va a variar dependiendo de las magnitudes y por supuesto que ambos varían, ¿no?
ambos van a variar, pero voy a suponer temporalmente que uno de ellos se queda quieto. Vamos a suponer que la carga axial se queda quieta y que quien va a variar ahí en este caso va a ser el momento flexionante actuante. En el caso B de 20 toneladas metro y en el caso C de 30 toneladas metro. Muy bien. Entonces tendríamos esta situación. Vamos entonces a tomar en consideración esta situación. Digamos que el momento era el que acabo de borrar. Le voy a correr la fuerza entonces un poquito y aquí me va a aparecer la excentricidad. Pequeñita aquí, que la excentricidad recuerden que va entre el eje que pasa por el centroide plástico y el punto de aplicación de esa carga. Entonces, esa carga es, digamos, es una carga PSU que se ha alejado un poco del eje que pasa por el centroide plástico, debido a un momento que lo estábamos suponiendo de 20 toneladas metro. Vamos a suponer este caso, entonces, y vamos a desplazar esta fuerza un poco más acá. Se salió de la sección transversal y vamos entonces a reconocer que hay una excentricidad aquí mucho mayor debido a ese momento más grande. Estoy suponiéndolo, simplemente este movimiento puede ser un poco más acá, digamos, pongámoslo un poquito más acá a la izquierda como para que, digamos, está fuera ya del alcance de la sección transversal. Aquí todavía estaba recorriendo la mitad de H medios, porque H medios va de aquí para allá y H medio de aquí para acá. Todavía estaba dentro de H medios. Aquí se salió de H medios, se salió para afuera la carga y nuestra carga entonces estaría en esta posición. En esa posición. Y tendríamos entonces una excentricidad que es mayor. Esto está indicando entonces que va a haber, al tiempo que se mueve esto, se me va a mover el bloque de Whitney, o se me va a mover, perdón, el eje neutro. Lo voy a quitar temporalmente. De aquí voy a retirarlo y voy a tratar de explicar aquí qué pasa. ¿Qué ocurre aquí? Que al desplazarse empieza a aparecer el eje neutro que aquí no aparecía. El eje neutro lo tenemos aquí, lo voy a desplazar un poco aquí. Entonces voy a considerar que ese eje neutro es el punto donde no hay esfuerzos, ni de compresión ni de tracción. Entonces voy a suponer un bloque, no un bloque, sino una curva parabólica de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, donde nace en ceros. Bueno, allí. Aquí este sería el máximo esfuerzo. Bueno, lo voy a borrar un poco porque no me convence. Hagámoslo de esta forma. Lo voy a hacer más pronunciado. Como lo hacíamos en vigas. La curva parabólica de esfuerzos. Entonces, aquí estaría F'C, 0.85 F'C, que correspondería a la posición del bloque de Whitney. ¿Dónde se colocó el eje neutro? Ojo, este es el eje neutro que apareció ya aquí no había tal eje neutro. Él empieza a aparecer cuando la carga se sale del centroide plástico y empieza a desplazarse. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que yo perfectamente puedo subir y puedo entonces desplazarme con este bloque y lo puedo instalar aquí. Y puedo decir entonces que aquí, en este instante, podemos decir entonces que a partir del eje neutro hasta la fibra más comprimida, que es esta, hay la distancia C. La distancia C, recuerden que indica la posición del eje neutro. Y esta empezaría a ser la profundidad del bloque de Whitney, A, siendo A menor que C, recordando que A es igual a beta 1 por C. Entonces, A sería esta, que está aquí, que va cubriendo esta distancia del, bueno, podría repetir aquí, digamos, aquí de todas maneras, A, que es la profundidad del bloque de Whitney, menor entonces que la profundidad del eje neutro. Entonces, pero miren esa situación. ¿Qué ocurriría acá con esta situación? Voy a quitarlo temporalmente, este bloquecito de aquí. Lo voy a retirar y voy a hacer la situación. ¿Qué ocurre aquí?
con este. Pero ocurre que en este caso el eje neutro se corrió y seguramente por el hecho de haberse desplazado se metió por aquí. Y nuestro bloque o nuestra curva parabólica que tracé como acá, la tracé, aquí sería esta curva parabólica, vendría así. O sea, se estrecha más, ¿no? Y nuestro bloque, este sería el esfuerzo de compresiones de Whitney, 0.85 F'C. Y aquí acomodaría entonces, acomodaría yo en este punto, habría que reducirlo incluso más, de tal suerte que se acomode allí hasta el punto en que, digamos, tenemos una profundidad del eje neutro nueva, ¿no? Entonces, si esta era la profundidad del eje neutro en la posición B, acá vamos a tener una profundidad del eje neutro en la posición C. Entonces, ¿qué tendría que? C es la distancia desde el eje neutro. Opa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para dónde me fui? Bueno, tendría esta situación de que este sería C. Miren cómo C se redujo de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque la fuerza fue saliéndose, el momento fue aumentando y el hecho de que el momento aumente se va disminuyéndose y por supuesto se disminuye A. Entonces, A, que es el bloque de Whitney, recordando que A es función de C, es betas 1 por C, entonces se reduce. Entonces tenemos aquí una situación mucho más difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que se reduce el bloque de Whitney, en la medida que se disminuye A, pues se va a disminuir la fuerza resistente del concreto, ¿no? Porque recuerden que aquí ya no sería como en el caso acá era distinto, era ideal porque era una situación donde el bloque de Whitney A ocupaba todo el espacio H de extremo a extremo. Aquí ya la situación sería diferente y aquí P su NC seguramente va a ser igual a 0.85 F'C por B y por A. Digamos, este A sería más grande aquí. Y acá otra vez aparecería P sub NC, el concreto P sub NC, igual a 0.85 F'C por A y por B, ¿cierto? O por B y por A, recordando lo que hicimos en el concreto armado 1. La misma cosa, es el mismo bloque de Whitney, que el esfuerzo se multiplica por B y por A, ¿no? Entonces, miren, si A es más pequeña aquí, pues quiere decir que esta fuerza de respuesta del concreto va a ser más bajita que la respuesta del concreto aquí, y esta, por supuesto, más bajita que esta. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, el momento era pequeño, la fuerza es un poco más grande. El momento se vuelve más grande y la fuerza del concreto se vuelve más pequeñita. ¿Qué pasó con los aceros de refuerzo? ¿Y eso es qué les pasó? Se han quedado quietos, no han dicho nada. Pues precisamente allí está esa situación. Podemos decir que los que están trabajando aquí a compresión, aquí eran todos, ¿no? Todos trabajaban a compresión. Entonces, aquí en este caso, los que están a la izquierda del eje neutro están trabajando a tracción, o sea, vamos a ver los que trabajan a la compresión, son los que están del lado C. Entonces, este trabajaría la compresión, este trabajaría la compresión, este también. En este caso, ¿cuál trabajaría la compresión? Los que están a la derecha del eje neutro. Ojo, el eje neutro se distingue por una raya, dos puntos, raya, dos puntos. Entonces, este estaría trabajando la compresión y este estaría trabajando la compresión. ¿Cuál estaría trabajando la tracción? Entonces, aquí ninguno. Aquí este estaría trabajando la tracción y estos acá estarían trabajando esto a la tracción. Entonces, miren cómo en la medida que se aumenta el momento flector, se cambia una serie de cosas. Se cambia la excentricidad, se cambia C, se cambia A, se cambian las reacciones, porque esta es una situación muy dinámica. No es el caso de las vigas, cuando diseñamos las vigas y teníamos un caso como de estático, diríamos, para este caso y para el momento mayor, para ese diseñamos y encontramos la armadura de refuerzo, que luego hacíamos despiece, está bien, pero aquí esto es dinámico. Todas las barras van a permanecer allí.
en el caso A, en el caso B, en el caso C, todas van a estar allí, pero vamos a tener entonces variaciones simultáneas en todos los aspectos. La sección transversal se va a mantener quieta, la armadura de refuerzo que hemos supuesto va a estar quieta, los esfuerzos de los materiales van a estar quietos, o sea, son los que se supuso que eran F'6 y F sub Y, pero frente a la solicitación externa vamos a tener entonces situaciones que van a ir variando. Entonces, se supone que si esto va a ir alejándose, va aumentándose, vamos a mirar, recuerden, cuando se aumenta el momento, se aumenta E, pero al aumentar el momento se va reduciendo C. Primero aparece C y luego se va reduciendo y a veces se vuelve tan chiquitico que se vuelve peligroso esto aquí, porque se quiere salir ya de la dimensión de la columna. Entonces, ¿cómo incide? Aumento de momento, aumento de E, disminución de C, disminución de A, disminución de la fuerza de respuesta del concreto. Las fuerzas de respuesta del acero sí se van a dar de diferentes maneras, porque cuando falta el concreto, entonces el acero empieza a trabajar más fuerte, entonces empiezan a aparecer vectores en diferentes formas, como lo hemos visto aquí. Aquí no hay vectores de tracción, aquí ya aparece uno, aquí hay 2 vectores de tracción y 2 de compresión. Entonces la situación es esa. Entonces, con base en esto, vamos a obtener unas expresiones ya genéricas para obtener el diseño de una columna que no es en la condición ideal cuando la fuerza está en el centroide plástico y no tiene excentricidad de ninguna especie, que es el caso que hemos visto en la deducción de estas expresiones, ¿no? Esta expresión es única y exclusivamente para el caso en el que no hay momento, el momento es nulo. La excentricidad, por supuesto, es nula y esta fórmula es válida para las condiciones establecidas de FAC y de FIC, dependiendo de si el refuerzo transversal es estribo o es espiral. En todo caso, tengamos en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué vamos entonces a mirar enseguida? Vamos a entrar a mirar el planteamiento de un problema en el cual, y ese ya se los voy a subir porque ahora ya van a tener forma de analizarlo, no es ninguna cosa del otro mundo, con base en lo que hemos visto hasta aquí ya es perfectamente entendible. Vamos a abandonar esta página y vamos a entrar entonces en una página donde... Vamos a entrar aquí en esta parte donde la idea es... bueno, voy a hablar en forma general. La idea es construir una gráfica de interacción, pero en nuestro caso no podemos construir todas esas curvas. Mire que estas curvas son del ACI, diagrama de interacción para columna rectangular con disposición de la armadura de refuerzo en 2 caras. Miren las caras, esta cara así, con esta, dispuesta de esa manera, que es la peor manera de colocar refuerzo en una columna, ¿no? No es la más adecuada, pero ya la vamos a explicar por qué. Con disposición de la armada de refuerzo en 2 caras perpendicular al eje de giro, o eje centroidal, o eje del centroide plástico, ¿no? El eje de giro es este, jóvenes. El eje de giro es este. Dice que están dispuestas en forma perpendicular las caras o los cercos de refuerzo dispuestos en forma perpendicular al eje de giro. ¿Cuál es el eje de giro? Es este, que podríamos llamarlo Y, aquí no lo están llamando nada. Y mire que aquí tenemos la fuerza, entonces P sub N, colocada hacia un lado, multiplicada por la excentricidad que se tiene aquí, o sea, multiplicando la disposición de la excentricidad. Aquí hablan de un diagrama de interacción L360-45. Quiere decir L3 de 3000 KSI, o sea, 3000 libras por pulgada cuadrada, F'(C). 60, el F sub I es 60.000 KSI, o 60 KSI, perdón, o 60.000 libras por pulgada cuadrada. Y gamma 0.45 es el último valor que aparece en esta gráfica. Entonces, ¿qué significa? La sección transversal es B por H. Y gamma H es la distancia entre las últimas barras del cerco más extremo en ese sentido. Gamma H. Quiere decir entonces que gamma es el 45% de H, ¿no? Entonces está indicando esa situación. Está indicado acá, gamma igual a 0.45. ¿Qué se indica aquí? Una serie de curvas de interacción donde aparece aquí, como estos son curvas del ACI, del manual del ACI, miren, aquí aparece P sub G. No sé si de pronto lo alcanzan a ver ustedes.
es la cuantía llamada Rho sub G, refiriéndonos a esa situación. Entonces, ¿qué se tiene aquí? Que la cuantía era 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. La máxima es esta. Entonces, ¿qué se tiene? Una sección transversal rectangular con esa disposición. Se tienen los materiales y se tiene la distancia entre cercos de refuerzo más distante, que está representado por el gamma, que multiplica o que premultiplica a h, que es la magnitud, en este caso, de la columna, que es normal al eje de giro de esta columna. Aquí muestran unas correcciones que será motivo más allá, más luego lo veremos, que se los voy a explicar. Las normas actuales no lo explican, pero yo se los voy a explicar para que aprovechen alguna vez esa situación. Para las diferentes cuantías que van desde 0.01 a 0.08, existe una relación de altura, o sea, de un valor efectivo aquí, que no aparece HE sobre H, que es H esta, y dan unos valores supremamente importantes. Aquí datos relación 1, 1, 1, porque está en la disposición de acero de refuerzo más triste que puede haber, pero pues obviamente para todo se ha hecho, ¿no? Esto es, esto es de la CI y ellos mismos muestran cómo los diagramas de interacción resultan en estas situaciones, ¿no? Vamos para, bueno, aquí se indica, luego les explico esto, en las abscisas aparecen unos valores aquí, en las ordenadas unos valores, pero es una cuestión de que si no lo expliquemos en su debido momento. Aquí tenemos ya, miren la situación, son los mismos materiales, L360.90, que el concreto se mantiene el mismo, el acero el mismo, pero el gamma cambió. El gamma se volvió a 0.90, el doble de 0.45, lo cual hace que esta gráfica, que era tan estrecha, tan cerradas estas curvas aquí, tan plegadas, tan arrinconadas, mire cómo se abrió esto tremendamente, debido a que a gamma, que es un factor que multiplica H y que de esta manera permite encontrar la distancia entre los cercos de refuerzo, se volvió más grande y miren cómo incide ya en esta tablita la cuantía P sub G o Rho sub G de 0.01 a 0.08, como el H sub E sobre H en efecto tiene variación y llega hasta 1.41. Acá no tiene ninguna variación porque esta cuestión es muy estrecha y no da como mucha gabela o mucha oportunidad, digamos, a que se muestre esta relación H sub E sobre H de manera más efectiva. Se lo mostraré más luego en el progreso de desarrollo de este tema. ¿Listo? Dice diagrama de interacción para columna rectangular con disposición de la armadura de refuerzo en dos caras, por supuesto, perpendicular al eje de giro. El eje de giro es donde el gamma es igual a 0.9, ¿no? Tenemos el gamma 0.45, por eso era tan estrecho, ya lo veremos posteriormente. Aquí se está viendo una disposición al contrario de una columna que tiene los cercos de refuerzo paralelos al eje de giro. Esto sí es palabra mayor, esto sí es una maravilla, esto sí es algo bueno. Lo he colocado yo con el mismo, mire. No, aquí le aumenté el concreto. El concreto pasó de 3.000 a 6.000, o digamos sí, a 6.000 libras por pulgada cuadrada. El acero se mantuvo, pero el gamma se mantiene como en el primer caso en 0.45. Y aquí se ve mucho más clara la distancia entre los cercos de refuerzo gamma H. Entonces, podemos ver cómo la gráfica de interacción carga-momento se abre. Aquí muestra esta tablita, aunque muy levemente, pero muestra algo, ¿sí? Y es por la disposición del acero de refuerzo, que es la mejor disposición que puede haber. ¿Cuándo? Cuando los cercos o las filas de refuerzo que se colocan son paralelas al eje de giro, en este caso ¿no? Muy bien, sigamos para ver la siguiente situación. Mire cómo se abre esta curva con los mismos valores. Tenemos, no, volví, imagínense, volví, yo no sé por qué lo colocaría entonces con 6 Pues de todas maneras yo los tomé del manual de la ACI, ¿no? Esto lo tomé del manual de la ACI, tomé estas gráficas con el fin de mostrar, pero no sé por qué se metió allí eso. Bueno, no sé por qué. Algo está ocurriendo ahí, algo raro. Bueno, de todas maneras, miren esta disposición, mal porque debería ser 3, no sé por qué.
Se vino este de 6KSI. Pero bueno, diríamos de todas maneras con todo, volviendo al caso de que estamos empleando el mismo concreto de 3.000 acero de 60.000 y el gamma se aumentó para un cerco de refuerzos dispuesto de esta manera. Mire cómo se abre estas gráficas, cómo se abre, ¿no? Entonces, mire cómo esto se abre fuertemente, estas, digamos, curvas, que son las que representan las cuantías de refuerzo, ¿no? Cada una representa una cuantía, 0.01, esta, 0.02, 0.03. Observen que las cuantías, entre más bajitas sean, nos dan una curva más estrecha, ¿no? Y es lógico. Y en la medida que aumenta la cuantía, se extienden y se extienden. La de 0.08 envuelve a todas las anteriores y la 0.01 es la más pequeñita de todas, ¿no? Entonces, miren aquí esta parte, volviendo al caso, cómo es de efectivo este parámetro H sub sobre H, que lo vamos a ver más luego. Aquí habla de diagrama de interacción para columna rectangular con disposición de la armadura de refuerzo en dos caras paralelas al eje de giro, o eje centroidal, o eje o del centroide plástico, ¿no? Con el gamma de 0.9. Pasemos al siguiente. Aquí ya las armaduras de refuerzo es en todo el contorno. No es ni en las dos caras así, ni en las dos caras así, sino en todo el contorno. Y aquí que se tiene esta gráfica de interacción para el concreto de 3.000 para 0 a 60.000 con un gamma de 0.45. Entonces mire que dice diagrama de interacción para columna rectangular con disposición de la armadura de refuerzo en las cuatro caras. Las cuantías son iguales, 0.01 a 0.08. Y muestran aquí este cuadrito que es bastante interesante. Los detalles de esto ya lo vamos a ver, ¿no? De una curva de estas o una curva de interacción en las curvas de Paz del Río para que lo podamos ver mejor. Aquí volvemos a ver la misma, que esta, con la diferencia de que aquí es gamma 0.45 y acá es gamma 0.90. Mire cómo se abre esto para una columna que tiene refuerzo en todo el contorno y cómo se dispone. Entonces, diagrama de interacción para columna rectangular con disposición de las manos de refuerzo en las cuatro caras con un gamma de 0.9. Entonces, aquí se presentan columnas circulares, ¿no? Donde se tiene también el concreto del acero y se tiene el gamma, una columna circular. Acá vemos una columna cuadrada con disposición de armadura circular, también diagrama de interacción. Bueno, y ahí termina. Entonces, este es una cuestión que yo quería entrar como para explicarles un poquito. También se las voy a enviar. Lo que pasa es que aquí tengo algo que se parece como muy anticuado. Le explico yo los diagramas de interacción, pero no sé. Algo pasa, no parece que está bien. Ese se los voy a enviar para que lo tengan como un referente, al igual que el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, dejamos esta parte aquí y tratemos de entrar entonces en lo concerniente a la flexocompresión. Vamos a hacer el análisis de una columna como esta, ¿no? Esta columna que tiene 1, 2, 3, 4 filas de refuerzo, que tiene una dimensión en este sentido de 40 centímetros y en este sentido de 30 centímetros. Y tenemos dispuestas las barras de refuerzo en todo el contorno. Les comento simplemente que las barras de refuerzo esquineras son más acuerpadas o más gruesas que las otras. Aquí de pronto lo alcanzan a apreciar ustedes. Y así es el ejercicio que vamos a plantear, ¿no? Entonces, las 4 esquineras son mayores, no me acuerdo de cuánto es, creo que es de la número 7 y las del medio son las número 6. De todas maneras, ellas están separadas 6.17, 6.17 y en el otro sentido están separadas cada 10, ¿no? Y hay 4 barras por cara. Se trata de un ejercicio que vamos a hacer entonces para mirar esta situación precisamente de que tenemos 4 barras por cara, 4 menos 1, 3, 3 por 4, 12, 12 barras en total, ¿no? 12 barras en total, muy bien. En todo caso, vamos a dejar esto y vamos a entrar en la parte donde está, no lo encuentro, ¿sí? Vamos a entrar aquí a una hoja Excel. Entonces, en esta hoja Excel, que se las voy a enviar, van a encontrar todo lo referente a la nomenclatura, ¿no? Vamos a encontrar una nomenclatura
para la construcción de la curva de interacción carga-momento, expresiones empleadas para determinar la carga axial, P sub, y momento flector, M sub, en una columna rectangular cuando M sub sobre P sub es igual a E y E es mayor que 0, ¿no? Entonces, o sea que hay momento flector. Entonces aquí tenemos una... voy a salirme aquí. Da igual. De todas maneras, quiero es como que observen que aquí dice carga axial nominal de respuesta del concreto, P sub NC, que lo que vimos hace poquito, 0.85 de prima C. Ah, no, este no lo habíamos visto. Este lo indiqué por allí, apenas lo indiqué para saber que P sub NC dependía de la profundidad A y que A pues, se disminuía a medida que la excentricidad aumenta, ¿no? Entonces teníamos P sub NC, la carga axial nominal de respuesta del acero es igual a P sub NS, o sea, P sub NS sería igual a sub I. Aquí le he colocado simplemente A sub I, pero se sabe que es la armadura de refuerzo de una fila, sería A sub ST y bueno, sería muy largo, me resultaría A sub I, le he puesto como el área de una fila de refuerzo, multiplicado por el F sub SI. Lo coloco como F sub SI porque realmente a veces alcanza el esfuerzo de fluencia, a veces no lo alcanza, entonces F sub S, ¿no? Tendrán cuidado y ya cuando lo veamos aplicando aquí en los diferentes puntos nos vamos a dar cuenta. Carga axial resistente nominal, entonces sería igual P sub N igual a P sub NC más P sub NS, o sea, la suma de los dos anteriores. Tengan en cuenta, jóvenes, que lo que estamos viendo ahorita ya no es para el caso A que mirábamos, donde era la carga solamente aplicada y no había momento flector. Esto que vamos o que estamos viendo aquí es cuando ya hay alguna excentricidad. Ya hay alguna excentricidad. Estas fórmulas, ¿no? Dejan de ser las fórmulas anteriores. Incluso, acuérdense de P sub max, solamente se da en el caso de columnas que tienen excentricidad igual a 0. El P sub max nunca más se vuelve a presentar. Aquí nunca encontraremos un P sub max, ¿no? Porque ya aquí está un caso donde está apareciendo el valor de A y el valor de A aparece cuando hay C y C aparece cuando ya hay momento flector y el momento flector genera una excentricidad y esa excentricidad es la que nos conduce a todo esto, ¿no? De C y de A, etcétera, etcétera. Bueno, entonces carga axial nominal ya dijimos del acero, carga axial nominal resistente, P sub N igual a P sub NC más P sub NS, ahí sí estamos iguales que en el caso anterior. Carga axial de diseño sería P sub igual a phi, que multiplica P sub NC más P sub NS, ¿cierto? Para momento resistido por concreto, este era para fuerza, ¿no? Ahora, para momento resistido por el concreto, por momento resistente del concreto, M sub NC va a ser igual a P sub NC por Z sub C, ¿no? Es una fórmula, quiero que la consulten luego. Z sub C será igual a H menos A sobre 2. Cuando veamos el desarrollo, que lo vamos a ver para cada punto vamos a ver esta situación, entonces ya se explicarán por qué bendita cosa de Z sub C. Por el momento, pues, acéptenlo y luego lo explicaremos. Z sub C es el brazo, digamos, digamos, el par interno resistente por parte del concreto. Entonces se encuentra como H medios menos A medios. H medios menos A medios en conjunto me da H menos A sobre 2. Y para el momento resistente del acero se requieren los siguientes pasos. Este es el momento resistente del concreto. Para el momento resistente del acero se requieren los siguientes pasos. Para el momento resistido por el acero de refuerzo, dice expresión deducida con base en el diagrama de deformaciones unitarias. Entonces tendremos esta. Luego tendremos el esfuerzo del acero de refuerzo correspondiente a la fila I, tal cosa. Y luego tendremos la expresión general para encontrar la magnitud del esfuerzo en la fila I. Entonces el esfuerzo en la fila I. Y luego la expresión específica para encontrar la magnitud del esfuerzo de la fila I. Expresión específica.
¿no? Para encontrar la magnitud del esfuerzo de la fila I es la misma esta, ¿no? Solamente que estoy multiplicando el módulo de elasticidad del acero, que es 200.000 megapascales, multiplicado por la deformación unitaria del concreto. Acuérdense que es 0.003. O este puede ser SUS en toneladas sobre metro cuadrado, que viene a ser 60.000, yo no me acuerdo muy bien. Bueno, en todo caso, SUS por SU me va a dar 6, que multiplica a 1 menos D sub I sobre C, expresión empleada con unidades a 100 toneladas fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, habría que encontrar eso. Área de refuerzo correspondiente a la fila I sería su SI, ¿cierto? Fuerza del acero de refuerzo correspondiente a la fila I sería F sub SI igual al esfuerzo del acero en la fila I multiplicado por el área de acero de refuerzo en la fila I. Y ahí que uno va a encontrar el momento nominal de respuesta del acero, M sub NS, como se encuentra el M sub NC, ¿cierto? Pero acá es en función de, un poquito más arriba, de M sub NS igual al esfuerzo o la fuerza multiplicada por el brazo Z sub I. Ese brazo Z sub I debe estar más aquí abajo. El brazo de palanca Z sub I para cada fila del acero de refuerzo Z sub I. Y finalmente, entonces, se encuentra el momento de diseño, que es M sub igual a phi, que multiplica M sub NC más M sub NS. Es un poquito más dispendioso, pero no es una cosa del otro mundo. Y ahí viene una condición para condición balanceada, que también lo vamos a ver. Y bueno, hasta ahí llega. Entonces, por el momento, me despido. Hasta aquí nomás llegamos y voy a tratar de hacerles llegar hasta el viernes el proyecto del semestre con sus, digamos, especificaciones y con los requerimientos para que ustedes lo empiecen a ver y la semana entrante lo empecemos a desglosar. Muchas gracias. De todas maneras, ya veo que están aquí los 24 que siempre observo. No dejen de estar constantes. Todas estas partes son necesarias entenderlas para que pues, puedan tener buen resultado en su posterior análisis y diseño de este elemento que es la columna. ¿Listo? Muchísimas gracias, jóvenes, que tengan un resto de día muy bueno y con quienes tenemos clase mañana jueves de 4 a 5 y de 5 a 6 con los respectivos grupos. Que tengan un día muy bueno. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que estén muy bien. Luego.